al doctor académico también, por cierto, de nuestra Casa de Estudios, Magíster en Salud Pública, Juan Carlos Said, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por la invitación a estar acá. Sí, no, gracias a usted por estar siempre dispuesto a conversar con nosotros y nosotras y por supuesto todos nuestros auditores y auditoras. En líneas generales, para partir la conversación, doctor, ¿qué sensaciones le deja la resolución que tuvo este debate ahí en la comisión mixta? Creo que la respuesta la podría resumir en que las ISAPRES ganaron, pero también perdieron. Es decir, por un lado, efectivamente, lo que se acordó es lo más parecido a todo lo que las habría beneficiado, excepto la mutualización. Es decir, se les dio plazos de pago que se extendieron y sin interés hasta 13 años. Se permitió aumentar en forma extraordinaria el precio de los planes en hasta un 10%. Esto es, entonces el plan va a ser el valor, digamos, del plan base por la tabla de factores, más el GES, más un 10% extraordinario, y que les permite, por supuesto, generar más ingresos, y no se aprobó la mutualización. Ahora, ¿por qué digo que esto efectivamente es que ganan pero pierden? Por un lado ganan porque efectivamente esto les significa mayor ingreso de recursos, efectivamente significa que le da, digamos, estabilidad al sistema, pero a la larga estos aumentos tan significativos de los planes inevitablemente van a mantener o van a prolongar esta fuga masiva que ha habido en los últimos años de afiliados de ISAPRES a FONASA. Entonces uno esperaría que con alzas de planes de esta magnitud, el sistema tendería en el futuro, en el mediano plazo, a probablemente representar menos de un 10% de la población en términos de afiliados. Entonces, por un lado ganaron, porque efectivamente tienen ingresos, se salvan de esta crisis, pero en el largo plazo van a probablemente representar un menor porcentaje del sistema de salud. Doctor, buenos días. Buenos días. Efectivamente, lo que usted dice es, yo diría, la principal amenaza de las ISAPRES. Con estos precios, si uno calcula lo que podría llegar a costar, yo no estoy en ISAPRE, pero me imagino que subirían de manera bastante importante. La fuga hacia FONASA va a ser muchísimo mayor que lo que ha sido hasta ahora. ¿Qué es lo que se espera que se haga respecto justamente al sistema público de salud y a FONASA? ¿La ley esta que se aprobó contempla algún tipo de medidas o tenemos que esperar una nueva ley que se demore un par de años para abordar justamente el tema del sistema público? Mira, hay dos aspectos positivos. Uno es que efectivamente se aprobó un plan para que FONASA pueda licitar seguros complementarios, es decir, pueda efectivamente licitar seguros a un precio conocido, es decir, una prima fija, y que no discriminen por preexistencias y que puedan ser complementarios a FONASA, por ejemplo, para atenciones en el sector privado. Es decir, serían atenciones financiadas por FONASA, pero que tendrían cobertura sobre la medicina libre de elección, sobre la MLE, con estos seguros complementarios en clínicas. Por otro lado, también se está avanzando en aprobar, o se formó dentro de este protocolo de acuerdo, esto no va a ser ley, pero se acordó legislar respecto a un seguro catastrófico en FONASA, que también aumentaría la cobertura de FONASA en prestadores privados. ¿Por qué esto? Porque efectivamente muchos pacientes que se están yendo a FONASA hoy en día no están yendo directamente simplemente, por ejemplo, a atenderse al hospital, sino que muchos están tomando, por ejemplo, la opción de atenderse en los consultorios, pero también atenderse por ejemplo, para algunas cosas en el hospital y para otras cosas en clínicas. Por ejemplo, cuando hay una mayor demora, por ejemplo, en un subespecialista, o para ciertas enfermedades que quizá hay una lista mayor de espera en el hospital, entonces están optando por un seguro complementario. Y de hecho, los seguros complementarios de salud son los seguros que más han aumentado en el último tiempo, producto de esta fuga masiva de afiliados, que de hecho en el último año las ISAPRES perdieron 350.000 afiliados, que es la fuga más grande que han tenido desde el año 98, cuando se combinó la crisis asiática, más la pérdida de un subsidio del 2% que en ese momento se daba a cargo de las empresas. Entonces, creo que efectivamente estamos migrando hacia un sistema en que va a haber más personas en FONASA, pero que no necesariamente eso significa que todas esas personas van a, por ejemplo, a ir necesariamente solo al sector público prestador, sino que muchas de esas probablemente están permaneciendo también en el sector privado prestador, pero con una combinación de financiación de FONASA más un seguro complementario.
Ujú. En ese sentido, doctor, y tomando en cuenta esta suerte de escenario de transición que estaríamos viviendo respecto de nuestro sistema de salud, ¿cuál debería ser el siguiente paso, ¿no? En el sentido de comenzar a ordenar un poco la forma en la cual se va a llevar a cabo este cambio, porque al parecer la situación de las ISAPRES no tiene, ya que estamos hablando de salud, no tiene mucho remedio. Mira, yo creo que con esto las ISAPRES tienen un par de años de estabilidad, al menos, y creo que debería pasarse ahora de lleno a una reforma de FONASA. Creo que es clave que efectivamente FONASA tiene problemas también. Necesitamos, por ejemplo, mejorar el sistema de licencias, la capacidad de fiscalización. Ahí se pierde gran cantidad de recursos. FONASA también necesita ser más independiente del ciclo político, es decir, tener, por ejemplo, una estructura formada por un directorio también con representación de pacientes. Hoy en día es una estructura muy grande y que depende de una sola persona que cambia simplemente con el cambio de poder político. Y FONASA necesita pensar políticas de largo plazo, a 8, a 10 años, y no puede estar pensando simplemente en la próxima elección. Y desgraciadamente, no solo ahora, sino que todos los últimos gobiernos, el director de FONASA simplemente sale con el gobierno de turno y es una persona en la práctica elegida a dedo, porque se usan siempre para FONASA como la bala de plata, por así decirlo, estos 12 cargos que puede elegir de alta dirección pública el presidente saltándose el mecanismo de alta dirección pública. Entonces, esa modernización de FONASA es urgente. Y lo segundo que yo veo también realmente urgente es efectivamente regular mucho más los seguros complementarios de salud. Hoy en día estos seguros tienen ciertos comportamientos que son similares a los de la ISAPRES, en el sentido de que pueden seleccionar a los afiliados, se terminan los contratos a fin de año, o sea, cada año se pueden terminar los contratos. Entonces son seguros que, si bien ayudan efectivamente a los pacientes, están prestando un servicio, si no se regulan, se pueden convertir en las nuevas ISAPRES. Y ese justamente es un riesgo que enfrenta nuestro sistema de salud en el futuro. Y, por ejemplo, países como Australia han regulado mucho mejor estos seguros complementarios y tienen primas conocidas, contratos que duran en forma indefinida funcionan efectivamente como una segunda capa de protección sobre el Seguro Nacional de Salud, que es lo que, por ejemplo, existe en Australia. Doctor, habló también de en FONASA, ¿no es cierto?, instaurar lo que es el seguro catastrófico. Hoy día ese seguro catastrófico no está cubierto por el sistema público. No, lo que pasa es que hoy existe en el seguro público, pero hoy una situación que se da es que efectivamente, por ejemplo, FONASA cubre prestaciones específicas en el sector privado por las cuales negocia un menor precio, por ejemplo, para prestaciones de alta demanda. Ejemplo, lo que se llaman los PAD, Pago Asociado de Diagnóstico. Entonces, hay pacientes que se pueden operar a un precio conocido en una clínica, por ejemplo, para resolver un problema de vesícula. El problema es que el precio es conocido hasta que el paciente tiene una complicación. Es decir, si el paciente, por ejemplo, esa cirugía, la mayoría son cirugías simples o son procedimientos simples que en general no tienen complicación. Pero si un paciente presenta una complicación, todo lo que viene después de eso ya corre por su cuenta. Y desgraciadamente las coberturas en el sector privado, digamos, con FONASA, atendido por medicina libre elección, o sea, ya no por PAD, donde efectivamente hay buena cobertura, son bajas. Entonces, estos seguros catastróficos y los seguros complementarios buscan justamente poder mejorar esa cobertura que, digamos, en el sector privado de lo que no está cubierto por medicina libre elección, donde el problema básicamente es que FONASA, los códigos de FONASA no son realistas, y eso creo que también hay que sincerarlo. Por ejemplo, hay 10 camas de FONASA que valen 10.000, 40.000 pesos, que no son precios reales ni en el sector público ni en el sector privado. Es decir, FONASA también necesita tener una actualización de precios a nivel país, digamos, no solo en el sector privado. Uh-huh. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el doctor Juan Carlos Said, médico internista de nuestra casa de estudios, magíster en salud pública, a propósito de esta ley corta de ISAPRES que ya tendría que resolverse de manera definitiva la próxima semana para ya empezar a regir como ley, que se dé cumplimiento a este fallo de la Corte Suprema por estos cobros que realizaron de manera indebida las ISAPRES por tantos años. Doctor, ¿qué lecciones podríamos sacar respecto de todo este debate? Porque efectivamente hay algunas
conclusiones a las cuales al parecer ya hay una opinión transversal mayoritaria, la necesidad de reformar FONASA, avanzar a formas en las cuales efectivamente este tipo de situaciones no se tengan que repetir, pero al mismo tiempo, si bien están las voluntades, a la hora del debate práctico empiezan a chocar los mismos problemas y el debate finalmente se termina estancando. ¿Qué lecciones podríamos sacar en ese sentido? A ver, yo creo que algo preocupante es que aún en medio de una crisis significativa del sistema de salud, el Congreso solo fue capaz de ponerse de acuerdo en cosas más o menos cosméticas. Es decir, acá, excepto por esta capacidad que se entregó ahora a FONASA de licitar seguros de segundo piso, todo lo que se hizo fue más o menos cosmético, simplemente para, digamos, salvar a la ISAPRE y pasar la pena del fallo. Eso es nada más. Entonces llama la atención que aún en situación extrema de crisis no se pudo lograr un consenso para alguna reforma más de fondo. Y creo que eso es realmente preocupante. Lo otro creo que también que, a pesar de todo, yo pensé sinceramente que no se iban a poner de acuerdo en el plazo mandatado. El lado optimista de esto, es decir, que efectivamente hubo acuerdo en que es pequeño, creo que nos vamos a tener que acostumbrar a eso, a que efectivamente es necesario avanzar de pequeños acuerdos. Y creo que, por ejemplo, el que se haya aprobado la posibilidad de licitar seguros complementarios me parece un avance relevante. No es obviamente la solución a todos los problemas de salud, pero uno dice, mira, acá al menos se avanzó un poquito en esto. Y creo que efectivamente yo en la situación que veo, creo que el país se tiene que acostumbrar a eso. Creo que no veo músculo político a ningún lado como para implementar grandes reformas, pero también creo que a veces nos nublamos un poco la vista y pensamos que o se da un paso gigante así hacia adelante o nada. Y creo que muchas veces también los sistemas de salud se van reformando de a poco. Lo importante es que no nos vuelva a pasar de nuevo que nos quedemos 20 años sin reformas de fondo, que es lo que pasó al final. El sistema de financiamiento, excepto por la ley Ricarte Soto, no se tocó desde el año 2005 que se aprobó el GES. Y creo que nuestro sistema de financiamiento de salud necesita ir actualizándose. Y si no nos ponemos de acuerdo en una gran reforma de fondo, al menos vayamos avanzando de a poquito en mejorar, digamos, el acceso universal, en reducir el gasto de bolsillo de los afiliados. Y hay cosas como, por ejemplo, lo que les decía, establecer un seguro catastrófico que funcione con la medicina libre elección, el tema también de, por ejemplo, poner fin a las persistencias en las ISAPRES. Son cosas que pueden ir mejorando. Ninguna es, obviamente, la solución de todos los problemas de una sola vez, pero creo que tenemos que dejar de perder un poco esa ilusión de que todo se soluciona una vez, que a veces es muy latinoamericana, esta idea de que va a llegar algo y como nos va a resolver todo de una sola vez, y ser un poco más realista, decir, mira, especialmente en el contexto que estamos, hay que buscar pequeños acuerdos que vayan moviendo la aguja hacia adelante. Y eso a mí me parece una lección que podemos sacar de este pequeño acuerdo que hubo recién en el Congreso. Doctor, si miráramos este pequeño acuerdo del Congreso para los afiliados, para los usuarios, el gran avance sería, ¿no es cierto?, este seguro complementario que van a poder tener quienes estén en FONASA o quienes se trasladen a FONASA. Exactamente. Ese es el gran pequeño avance. ¿Cuál, desde el punto de vista suyo, me ha mencionado varios, ¿no es cierto?, ya que pareciera que no vamos a tener esta gran reforma del sistema de salud por ahora, por lo menos estos años, ¿cuál sería desde su punto de vista el próximo pequeño paso que es importante y muy relevante dar? Mira, un paso que es muy relevante y que a veces no le prestamos suficiente atención es la creación de una unidad de evaluación de tecnologías sanitarias. Hoy en día en el país no existe algo así. Es lo que se llama en Inglaterra el NICE, que es una institución que permite decir, mira, ¿cuánto vale realmente un medicamento? ¿Cuánto le cuesta al país? ¿Y qué tiene que dejar de financiar el país para cubrir cierto medicamento o cierta terapia? Y eso permite hacer lo que se llama estudios de costo-efectividad. ¿Y por qué es relevante? Porque cada día nuestro país se enfrenta más a la posibilidad, por ejemplo, de medicamentos de alto costo, de tratamientos de alto costo. Pero hay un momento en que todos los sistemas de salud dicen, bueno, sí, queremos ayudar, no sé, a este niño, a esta persona que tiene tal enfermedad, pero en algún momento hay que decir, mira, ¿sabes qué? A este precio no podemos pagar esto sin dejar de cubrir a otras personas. Y tomar esa decisión no es una decisión fácil y una decisión a la cual los sistemas de salud se ven expuestos cada día con más
frecuencia. Por eso países como Inglaterra lo han resuelto, por ejemplo, con la creación de un instituto que se llama el NICE, que es el National Institute for Healthcare Excellency, que justamente ¿qué hacen? Dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a, por ejemplo, si se presenta un nuevo medicamento, ellos que dicen, mira, cuánto cuesta, cuáles son los beneficios efectivos de esto, y si a ese precio al que nos están ofreciendo efectivamente lo podemos financiar realistamente sin dejar de cubrir otras terapias y que son quizá menos costosas, pero que salvan más vidas. Y esa es una decisión que cada día nos estamos viendo, ustedes lo han visto, ha salido en la prensa varias veces, el debate con muchos medicamentos, y en algún momento, claro, uno dice, no, mira, paguemos este medicamento, paguemos este otro. Bueno, pero uno puede decir, sí, saquemos plata de otra parte, pero podemos terminar en una situación que sea de vestir un santo para vestir a otro, y creo que eso efectivamente no es lo que nadie quiere en un sistema de salud. Uh-huh. Efectivamente, diputado. Bueno, queremos agradecerle. Todavía esto. no es diputado. No, todavía no. Que está... Ahora, si podría ser nuestro candidato, no hay ningún problema. Doctor, se me cruzaron las líneas, doctor, disculpe. No, está bien. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor tuve mejor diputado en otro congreso. A lo mejor es una premonición. Ahora está medio malo el Congreso ahora. Sí, bueno, por decirlo menos, doctor, por decirlo menos. Sí. Bueno, doctor, queremos agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, Que chao. esté muy bien. Buenos días. Sí, yo creo que los más jóvenes no entendieron esa referencia que dice de Muñoz Ferrada. No, porque no lo conocen. No lo conocieron. Él era... Le explico, era periodista, ¿no? También era un cronista. Era un cronista, pero se dedicaba al tema de los sismos. Había sido un estudioso a lo largo de toda su vida del tema de los sismos que afectan tan seguido a nuestro país. Y él anticipaba o pronosticaba cuándo iba a haber un temblor y en qué lugar. Y ni hablar de cuando empezaba a anunciar terremotos porque se producía pánico general. Había un pánico general porque era muy asertivo, al parecer. Yo no lo viví, pero por lo que me han contado de él... Sí, pero en general en varios temblores acertó. Que en Chile igual decir que va a temblar... Pero no, Muñoz Ferrada no fue capaz de predecir ningún gran terremoto, ningún gran sismo. Eso sería... No, ninguno. Ahí la nota, que ¿cómo podríamos llamarle? Una sección, así como para recordar... Las crónicas del recuerdo. La crónica del recuerdo, en este caso, con Muñoz Ferrada. Bueno, son las 7 de la mañana con 58 minutos. Vamos a hacer una pausa en esta primera edición de Radioanálisis, pero siga junto a nosotros porque en breves minutos llega Patricio López para continuar con esta edición. Y, Juanita, nosotros ya nos reencontramos el lunes. Así es, que tengan un muy buen fin de semana, abríguense porque dicen que va a estar también bastante fresquito. Sí, no, el frío ya nos va a acompañar de aquí y las hasta... celebraciones del domingo para las madres, por favor, que sea muy maternal. Así es, así que cariños de nuevo para todas las madres y quienes no lo son y a todo el mundo en general que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Que estén bien.